FEM, que es la Federación Internacional de Emergencias, que reúne a todas las asociaciones del mundo. Entonces, sin más, empezamos, pues. Y bueno, ¿por qué es importante esto? Básicamente es importante, pero por aquí, es importante porque esto es un enfoque sistemático. Esto nos ayuda a ordenarnos. El médico tiene que ordenarse en sus ideas. Si nos desordenamos mucho, se nos olvidan cosas importantes. Entonces, tenemos que utilizar una forma de ordenarnos sistemáticamente. Que algunas de las cosas las hagamos de forma simultánea, sí, pero tenemos que estar ordenados en algunas. Y esto nos ayuda, si estamos ordenados, por supuesto, nos va a ayudar a disminuir los errores y nos va a ayudar a identificar esas patologías mortales y de forma temprana. Y la idea de, una vez reconocida, usted la intervenga o trate de saber qué va a hacer. Eso es básicamente el objetivo de todo un método llamado ABCD o E. Esto se hace en poco tiempo, unos 5 o 10 minutos más. Y por supuesto es algo que vamos a estar enfocándonos y vamos a estar viendo siempre con todos los pacientes. Entonces, en general, identifica condiciones que amenazan. La vía aérea siempre es la más importante, no hay duda, y siempre es importante asegurar lo que llamamos una adecuada respiración y una circulación para el paciente. Aquí les pongo un caso nada más. Hay muchos casos, pero yo nada más voy a, por razones de tiempo, porque yo sé que han dado muchas clases, yo nada más voy a tomar un solo caso, nada más para que lo... Caso muy general, por supuesto hay mucha información que hace falta. La idea de los casos es que usted juegue con el caso y por supuesto usted agregue vaya, digamos, dando algunos otros aspectos del caso de acuerdo a las personas, al caso, al grupo, etc. Pero bueno, aquí les traigo un caso de trauma, como les dije, puede ser trauma, puede ser un caso de alteración de estado de conciencia, puede ser un caso de disnea, puede ser un caso de shock, o sea, puede haber muchos casos. ¿Está bien? Aquí les pongo un caso muy general, nada más como para introducir un poquito el tema, para poder entender más o menos qué es lo que queremos decir, ¿no? Aquí dice que llegó un paciente a su área, digamos, él sufrió una lesión grave. La lesión grave puede ser mucha, puede haber sido que pudo haberse caído de un andamio de varios metros de altura, puede haber sido que haya sido atropellado, etc. Usted lo encuentra, tiene 30 años, tiene un dolor intenso y lo trae en un taxi en el asiento trasero. Esto es lo que nos dice. Bueno, aquí está el trauma, la lesión grave es una colisión. Y el pantalón está lleno de sangre. Y se asoma, el fémur se asoma por el muslo. Entonces, ¿qué uno debería hacer como primer contacto con el paciente? ¿No? ¿Qué es lo primero que uno debería hacer? Y esto lo podríamos desarrollar y quedarnos media hora en este caso. Pero quiero nada más, uno o dos comentarios nada más que me digan qué deben hacer ustedes. O sea, ¿qué es lo primero que ustedes harían? O sea, probablemente hay muchas cosas que hay que hacer, pero ¿qué es lo primero? Nada más. Doctor, yo haría esto y esto. Ya después seguimos con otra cosa. Cualquiera puede participar. Yo no voy a llamar. El que quiera. A ver, ¿qué me dice? ¿Mm? A los que estén conectados por ahí. Eh, bueno, si el paciente tiene un sangrado muy profuso, pues me detectaría el sangrado si es muy abundante y la vía aérea. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra opinión diferente? Yo verificaría el estado de conciencia. Ok. Muy bien, me gusta. Muy bien. Exacto. ¿Alguien más? ¿Una tercera más? ¿No? ¿Más nadie? Ok. Todo lo que han dicho, digamos, en general es válido, pero nuevamente decimos qué es lo primero, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero que uno haría? Miren que en trauma hay algo que se llama lesiones distractoras. Siempre hay lesiones distractoras. Probablemente a lo mejor él no se va a morir de la fractura expuesta, probablemente. Puede ser, o sea, puede morir, pero no instantáneamente, digamos. O a menos que tenga un sangrado profuso. Pero se puede morir de otras cosas. Entonces uno siempre va a abordar este tema de lo que estamos hablando del ABCD. Al final volvemos de nuevo y vemos esta partecita o este mismo caso, lo vemos de nuevo, ¿no? ¿Ok? Entonces digamos que ahí está nuestro paciente. Hay propaganda para la serie, Pete, el que no la ha visto está muy bueno. Está muy, muy buena. Una serie muy real, una serie de urgencia exclusivamente. Nada de
mucha cosa de amorío ni nada de eso, es una serie bastante real, asesorado por especialistas de emergencia y bastante real en cuanto al aspecto de diagnósticos, medicamentos, inclusive dosis. Está muy buena la serie. Va por hora, no sé si alguien la ha visto o la está viendo, porque todavía la están dando. Y es un turno, ¿no? Es todo un turno de varias horas en urgencia. Y así empieza, ¿no? Capítulo uno, entrada al turno de 7 a 8. Capítulo 2, 8 a 9. Y así se va. Está muy bien llevada la serie. No sé si alguien la ha visto, pero bueno, es nada más como para... eh, si no la ha visto, está muy... De las series médicas, realmente de las mejores que he visto. Y por supuesto, es de urgencia. ¿Ok? Bueno, antes de hablar del ABCD, no voy a entrar en muchos detalles, pero bueno, siempre recuerden la protección personal de cada uno. Esa es una de las cosas fundamentales y en cualquier sitio donde estén rotando, ¿no? Y vamos a ver algunos elementos clave. Esto es lo que significa ABC y vamos a ver en la siguiente DI. Cuando hablamos de la A, vía aérea, hablamos de respiración, hablamos de circulación y control de la hemorragia, hablamos de la difusión neurológica, hablamos de exposición. Todo esto lo vamos a detallar más adelante. Es un método, digamos, diseñado para usted identificar de forma temprana todas esas patologías mortales. Si usted ve un problema, trate de resolver, trate de resolverlo. Entonces empezamos por la A. La A básicamente es vía aérea y casi todas las letras tienen, digamos, dos palabras, ¿no? Dos palabras claves, ¿no? Por lo general. Cuando hablamos de vía aérea, le agregamos vía aérea y protección de la columna, siempre y cuando esté asociado a trauma. Entonces podría ser vía aérea y protección de la columna si está asociado a trauma. Y en la parte de vía aérea, mira, una de las cosas fundamentales que uno siempre va a hacer con todo paciente que uno evalúe es hablarle, básicamente es hablarle, porque ahí es donde usted identifica rápidamente si tiene un problema grave, porque si el paciente no le habla, la cosa puede ser grave. ¿Estamos claros? Entonces, es una de las cosas fundamentales. Usted puede tener varias respuestas. El paciente puede ser que le esté hablando normalmente, o puede ser que habla o tiene gemidos o algún sonido incomprensible o simplemente no habla nada. Entonces, pero eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que identificar. Entonces, su paciente habla normalmente, perfecto. O sea, por lo menos usted sabe que habla y que por lo menos tiene una vía aérea aparentemente permeable. No quiere decir que no tenga un problema de respiración. Usted puede tener un broncoespasmo, puede tener una motora, puede tener otras cosas, pero por lo menos sabe que el paciente está hablando. ¿Ok? Y eso es una de las cosas fundamentales. Entonces, ahí en esa evaluación de la vía aérea, donde usted observa también en un paciente que evalúa la vía aérea, usted va a evaluar algunos sonidos incomprensibles, va a detectar si hay, digamos, secreciones, sangre, si hay un cuerpo extraño, etcétera, ¿no? Y si hay un problema que usted identifica en la vía aérea, entonces habría que irnos a un capítulo aparte que se llama manejo de la vía aérea. Hay manejo de vía aérea básica y manejo de vía aérea avanzada. Pero nuevamente es importante evaluar la vía aérea. Aquí vemos lo mismo. ¿Tu paciente habla? Sí, perfecto. Tiene una vía aérea abierta. De repente puede continuar su ABC. Puede continuar. ¿Ok? Si el caso, por ejemplo, que tiene el fémur, yo le hablo, como alguien decía, no, yo primero voy a ver si está de conciencia, porque si el paciente tiene el fémur afuera, pero el paciente no habla, entonces yo tengo que evaluar otras cosas. Entonces, si él me habla y dice, no, sí, tengo mucho dolor, me duele, etcétera. Bueno, tiene una vía aérea permeable. No quiere decir que no tenga otros tipos de lesiones, además de la del fémur, pero tengo que ver, y es lo primero que uno hace con todo paciente. ¿Está bien? Ahora, el paciente no habla, y esto ya lo hemos visto, o sea, un paciente que no habla, ahí rápidamente usted tiene que detectar ver si respira, porque si el paciente no habla, no respira, ¿verdad? Lo que hay que hacer es chequear pulso, y si no tiene pulso, está en paro. Entonces, identificación temprana del paro en este caso. Entonces, si el paciente no habla y no hay movimiento del tórax, entonces la cosa es o está en paro respiratorio o está en paro cardíaco. Entonces, eso hay que evaluar esa parte. Y puede ser que sí hable, pero no normalmente. Cuando no habla normalmente puede ser, ¿será que hay una obstrucción de cuerpo extraño? ¿Será que tiene un angioedema? ¿Será que tiene un edema laríngeo? ¿Será que tiene un trauma laríngeo? ¿Será que tiene secreciones en la boca? ¿Tiene sangre? Etcétera. Eso es lo que uno va a evaluar. ¿Está bien? Eso es lo que va uno a evaluar. Entonces, ¿qué cosas entonces hacer? Entonces, si el paciente no puede hablar y no hay trauma y no habla,
Entonces hay lo que llamamos manejo de vía aérea. Y tenemos lo que llamamos apertura de la vía aérea. Este manejo de vía aérea básico. Entonces, en un paciente que no habla, hay que recordar que el paciente inconsciente, por ejemplo, el paciente que está inconsciente, no estamos hablando del paciente en paro, pero el paciente inconsciente, la causa más frecuente de obstrucción es la lengua. Entonces, acá lo que hacemos son, hay dos maniobras que todos deben conocer. Una es la maniobra frontomentoniana, ¿verdad? Extensión del cuello y levantar la mandíbula, y la otra maniobra es la tracción mandibular. Esta es la tracción mandibular. Usualmente uno prefiere la tracción mandibular en caso de sospecha de traumatismo, ¿no? Hay menos movimiento de la columna. Esa es, digamos, la recomendación. Si no, podemos utilizar la maniobra frontomentoriana. Con solo esta maniobra nosotros aperturamos la vía aérea, o sea, desobstruimos lo que es la lengua. Y ahí vamos viendo si hay movimiento respiratorio y si se aprecia o se puede sentir la respiración del paciente haciendo estas maniobras. Entonces, es una de las cosas que hacemos en el paciente inconsciente. Inconsciente. ¿Ok? También hay algunos dispositivos que también son parte del manejo de la vía aérea básica, son cánulas, llamadas cánulas orofaringeas o norsofaringeas. Son cánulas que se pueden usar para mantener esa vía aérea permeable. Miren que esto es manejo básico porque no quiere decir que a lo mejor el paciente tenga que hacerse una maniobra o un manejo de vía aérea avanzada, pero antes de eso podemos hacer cosas básicas, ¿no? Uno, por ejemplo, aperturar la vía aérea, otro es colocar una cánula. Hay cánulas orofaringeas y nasofaringeas. Usualmente las cánulas orofaringeas es para pacientes semiconscientes. Hay formas diferentes de administrarlo. Esta es la más frecuente, ¿no? Haciendo un giro de 360 grados. Y esto es para mantener esa vía aérea permeable. Mientras yo le proveo, digamos, de oxígeno, bolsa mascarilla, o me voy preparando para otra cosa. Las cánulas nasofaringeas son para pacientes, digamos, semiconscientes. También se pueden utilizar, es otra opción, ¿verdad? Digamos que no se puede abrir la boca, tiene un traumatismo oral, etcétera, es una opción. Hay diferentes tamaños de cánula. También eso va a depender del tamaño del paciente, por eso que hay que saber medirla. Mira, aquí por ejemplo está midiendo la cándula nasofaríngea para ver si es el tamaño adecuado. Una cándula muy grande o muy pequeña también puede obstruir. Miren que en la vía aérea una de las cosas que evaluamos siempre es cuerpo extraño, ¿no? Ahora, en la parte del cuerpo extraño, usualmente nosotros lo que vamos a evaluar siempre es el signo universal, que es la colocación de las manos en el cuello. Así es donde nos damos cuenta que la persona probablemente está teniendo, digamos, asfixia, ¿no? Entonces, si el paciente se está asfixiando, básicamente es tratar de estimular que siga tosiendo, si puede seguir tosiendo. Pero ya en el paciente que llega en el momento que ya no puede empezar a toser, tenemos que proceder a maniobras como las compresiones abdominales, en este caso, compresiones abdominales o torácicas en los pacientes obesos o embarazados. Y en caso de paciente pierda totalmente el estado de conciencia, son compresiones torácicas. En el lactante sí es diferente. Los lactantes son palmadas en la espalda y compresiones torácicas. La técnica de 5 palmadas y 5 compresiones. Y vamos volteando, ¿no? Esto es también para lactantes que se obstruyen por un cuerpo extraño, ¿no? Por un cuerpo extraño. En este caso. Ahora, este es en caso de que el lactante todavía está, digamos, con respuesta, porque si queda sin respuesta hay que dar RCP básicamente. Básicamente, ¿ok? Pierde la conciencia totalmente, eso es RCP, eso es RCP. Esto es parte del soporte vital básico. Entonces, cuerpo extraño es importante. Secreciones también es muy frecuente, esto lo vamos a ver mucho en pacientes inconscientes o alteración de estado de conciencia, pacientes que han broncoaspirado, pacientes con sangrado digestivo, con traumas faciales. O sea, todos estos pacientes pueden tener una obstrucción sola por la cantidad de secreciones. Entonces, para eso podemos utilizar dispositivos de aspiración, cánulas que aspiran para limpiar la vía aérea, para ver si con eso se puede mejorar lo que es la parte de vía aérea. Y habrá algunos pacientes que básicamente, digamos, podemos colocarlo en una posición de recuperación, que es una posición lateral. Por ejemplo, un paciente que ha convulsionado, por ejemplo, tiene algo de secreciones, pero ya recuperó. Pero bueno, para no dejarlo boca arriba, para que no se obstruya nuevamente por la lengua o por las secreciones, lo colocamos en lo que llamamos una posición lateral de recuperación, ¿no? Es más o menos la que está aquí. También usted puede tener problemas en la vía aérea en los pacientes con reacciones alérgicas, anafilaxia. Eso también eso es importante. Eso hay que reconocerlo porque puede ser que tenga alguna reacción alérgica, ya sea por un medicamento o reacción alérgica por un alimento, etcétera. Y el paciente se empieza a presentar con estridor, ¿verdad? Y empieza a tener edema de la vía aérea, etcétera.
Cuando uno sospecha anafilaxia, realmente el tratamiento de elección, en la mayoría de los casos, es adrenalina intramuscular. En caso de shock anafiláctico, ya es adrenalina intravenosa. Pero en caso de anafilaxia, es adrenalina intramuscular. Inclusive hay dispositivos que tienen, los que son muy alérgicos, tienen su propio dispositivo, lo que llaman el EpiPen, que un dispositivo que inyecta adrenalina intramuscular en el muslo. Ellos ya saben dónde inyectarse, en el tercio inferior del muslo, cara lateral, y eso inyecta más o menos entre 0,3 a 0,5 eh, miligramos de adrenalina intramuscular cuando se presenta una reacción de anafilaxia. ¿Ok? De reacción de anafilaxia. ¿Qué más? Bueno, básicamente en la vía aérea no queda otra, ¿no? Básicamente, dependiendo de dónde uno esté, decide si lo sigue manejando en su área o hay que tratar, ¿no? Eso es con respecto a la A. Voy a seguir y en la C hago una pequeña pausa, ¿no? Miren que vamos entonces ya a la B. Eso es con la A. Miren todo lo que uno hace solo con la A. Y probablemente la A es la más importante porque la gente se muere de obstrucción de vía aérea, la gente se muere de secreciones en vía aérea, etcétera, ¿no? En la B llamamos respiración. Cuando hablamos de respiración, como les decía en la primera parte, teníamos vía aérea y control de la columna cervical en caso de sospecha de trauma. En la B sería respiración y oxigenación. Respiración y oxigenación. Aquí sí en la respiración, nosotros sí, por lo general, además de observar, observamos si hay tiraje, retracciones, etcétera. Nosotros vamos aquí sí podemos percutir, podemos palpar, podemos auscultar al paciente. Hay broncoespasmo, no hay broncoespasmo, etcétera. Está taquipneico o está bradipneico, etcétera. Entonces aquí vemos algunos signos de esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Movimiento anómalo de la pared torácica. Por ejemplo, usted puede tener un tórax inestable con múltiples fracturas en un lado y tener un movimiento paradójico de la pared torácica. Eso se puede observar. Podemos tener uso de músculo accesorio, aleteo, como le dije, y auscultar ruidos respiratorios anómalos como broncoespasmo, crépitos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos tener un paciente con sospecha de neumonía, o podemos tener un paciente de repente que no ocultamos nada, puede ser neumotórax, o puede ser un paciente que tiene broncoespasmo, que tiene antecedentes de asma o de POC, etcétera. Y nuevamente, inclusive aquí hace recordar que el broncoespasmo intenso a veces no se escucha nada, porque está con un broncoespasmo tan severo que muchas veces no se va a ocultar la sibilancia, ¿no? Que es lo que uno espera ocultar en estos pacientes. O sea, que el hecho de que no oculte sibilancia no quiere decir que no sea un broncoespasmo, si esa es su sospecha. Trata de determinar si los ruidos son iguales en ambos lados, ¿no? Porque puede ser que haya un lado que está totalmente abolido, entonces puede ser que tenga un neumotórax. Miren que aquí hacemos también, puede hacer percusión. Usualmente en una motora uno va a encontrar lo que es timpanismo, en motoras va a encontrar matidez a la percusión, y eso es lo que uno va evaluando en la respiración. Entonces, si yo sospecho de que tiene digamos, una puñalada en el tórax, digo, yo voy a buscar datos de neumotoras o hemotoras clínicamente, ¿no? Me puedo apoyar con otros estudios, etcétera. Entonces, hiperresonancia es neumotora, puede ser simple, o puede ser un neumotoras a tensión. El neumotoras a tensión sí es un paciente grave, más bien es un paciente en shock, paciente hipotenso, irritación yugular, también vemos la tráquea, si hay desviación o no de la tráquea. Y aquí en estos pacientes, como les decía, tenemos respiración y oxigenación. Entonces, aquí donde uno puede evaluar la oxigenación con un oxímetro, por lo menos, eh, con un oxímetro de pulso y revise la oxigenación. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente vaya a requerir oxígeno. Y aquí estamos entonces en el tratamiento. Entonces, en un paciente que está inconsciente, como en la parte de la A, que digamos, no respondía, estaba inconsciente, abrimos la vía aérea o su respiración es anómala, ese paciente no hay duda que vamos a iniciar ventilaciones con la llamada bolsa válvula mascarilla, conocido en algunos por AMBU, pero AMBU realmente es una marca. Nosotros la conocemos como bolsa válvula mascarilla. Esto debe ir conectado a una fuente de oxígeno y esto da un flujo de oxígeno hasta el 100%. ¿Ok? Ahora, si el paciente está inconsciente o tiene una respiración agónica o no respira normalmente o está en apnea y no tiene pulso, entonces es protocolo de RCP. Protocolo de RCP. Si no respira bien, entonces seguimos con el AMBU y probablemente necesitaríamos un manejo de vía aérea avanzada, ya sea con máscara laringe, intubación, y vamos entonces avanzando. Entonces tenemos ventilación bolsa mascarilla con oxígeno. Y bueno, básicamente acá sería transferencia o traslado, depende de su unidad donde esté, o básicamente lo que uno hace más en ambiente de trabajo es que básicamente se va preparando lo que es intubación y todo lo demás, etcétera. Eso no hablaremos mucho.
Entonces, también en la respiración, usted puede tener otros problemas de la respiración. Ya dijimos, si usted está hipoxémico, oxígeno. El oxígeno es una droga. Puede ser oxígeno por cánula, puede ser oxígeno por alto flujo, puede ser oxígeno por máscara facial, puede ser oxígeno por máscara facial con reservorio. O sea que hay que ver qué opciones tenemos para dar oxígeno en algunos pacientes. Habrá pacientes que solamente puede ser que sea necesaria una cánula de oxígeno, pero la cánula de oxígeno da un FIO2 muy bajo de oxígeno y solamente es hasta 4 litros. Pero ya con una máscara podemos dar mucho mayor cantidad. Entonces, si usted, y esta hipoxemia puede ser por muchas cosas, nuevamente, usted puede tener hipoxemia por neumotoras, por hemotoras, por neumonía, por broncoespasmo, etc. También puede tener sibilancia en sospecha de broncoespasmo o asma. Entonces, utilizaríamos medicamentos que deben conocer que utilicemos para nebulizaciones con salbutamol, bromuro hipatropio, esteroides, etc. Ya habíamos dicho que si usted sospecha que la respiración está afectada por anafilaxia, probablemente adrenalina intramuscular sea el tratamiento inicial de elección. Si usted sospecha un neumotórax a tensión, porque lectores de neumotora o un trauma, etcétera, que principalmente causa más frecuente es traumática, entonces sería realización de descompresión con aguja inmediata, ya sea en el segundo hasta inclusive en el quinto espacio intercostal. Entonces, ese es para descomprimir rápido y probablemente va a requerir, no hay duda, un tubo pleural que es el tratamiento definitivo, ¿no? Pero para eso hay que sospecharlo. También debemos tener hemotórax, además del oxígeno, el hemotórax probablemente es colocación de tubo pleural y bueno, evaluación por cirugía, etcétera, y dependiendo ver cuánta cantidad de sangre sale. Puede ser un hemotórax, no mucha cantidad de sangre, o puede ser llamado hemotórax masivo, que sale más de 1500 cc de sangre cuando usted coloca el tubo pleural. Eso quiere decir que probablemente usted necesita un cirujano rápido porque probablemente algo está sangrando. ¿Está bien? Y y eso es básicamente con la B. Mire que con la circulación entramos en la C. En la circulación básicamente es la C de circulación y de control de la hemorragia. Control de la hemorragia. Esas son las dos palabras claves aquí. Circulación y control de la hemorragia. Aquí buscamos datos de mala perfusión. ¿Qué hablamos de mala perfusión? Bueno, llenado capilar lento, frialdad, diaforesis, palidez, taquicardia, etcétera. Eso es lo que uno va a buscar como datos de muy mala perfusión o datos de shock. Por supuesto, nos vamos a enfocar en un choque hemorrágico en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el trauma, el causa más frecuente de choque es choque hemorrágico, pero puede haber otras causas de choque. Usted puede tener mala perfusión por una neumotórax a tensión que causa un shock obstructivo, por ejemplo. O puede tener datos de mala perfusión por otro shock obstructivo que es el taponamiento cardíaco. O puede tener otra causa de shock que no es hemorrágico, sino por diarrea o por alguna otra causa. ¿Está bien? Aquí también donde evaluamos el monitoreo cardíaco, hacemos además de la oximetría de pulso que ya hicimos anteriormente, aquí evaluamos presión arterial, frecuencia cardíaca. Usted puede tener un paciente con alguna taquiarritmia, por ejemplo, en este paciente. Por ejemplo, aquí hay una taquicardia de complejos anchos, una taquicardia ventricular. Entonces, usted puede tener un paciente con taquicardias ventriculares, por ejemplo, con dolor en el pecho y tiene datos de mala perfusión. Ese es otro tratamiento totalmente diferente que probablemente sea terapia eléctrica, etcétera. Entonces, son cosas que dependen de cada escenario de lo que veamos, ¿no? Por lo general. Y aquí, como le decía, además de la circulación, es el control de la hemorragia. Entonces, en el control de la hemorragia, en un paciente de trauma, ya enfocándonos un poquito al trauma en esta parte, usted va a buscar los sitios que más sangran. Entonces, tenemos el tórax, el abdomen, tenemos las fracturas de huesos largos, fémur, de pelvis, no hay duda, y por supuesto también está el retroperitoneo y las heridas externas también, heridas cortantes, heridas de cuero cabelludo, eso sangra bastante. Entonces, amputaciones también evaluamos acá, porque en algunos casos si hay amputaciones traumáticas, el tratamiento sería torniquete inicialmente. Entonces, aquí vamos a observar otras causas de alteración en la circulación, por ejemplo, hipotensión, irritación yugular, signos cardíacos atenuados, etcétera. Esto puede ser sospecha de taponamiento cardíaco. Entonces, aquí revisamos pulso, presión arterial, etcétera. Uno de los dispositivos que nos ayuda mucho a la cabecera del paciente es el ultrasonido. El ultrasonido a la cabecera del paciente, eso se llama POCUS. Eso es ultrasonido enfocado al paciente o a la cabecera del paciente. Por ejemplo, en trauma está el protocolo FAS o el IFAS que evalúa datos de presencia, ¿no?, de líquido libre intraabdominal en diferentes cuadrantes en el abdomen. También ese protocolo evalúa lo que es la efusión pericárdica en sospecha de que hubiese no de taponamiento pericárdico
y también puede evaluar el pulmón evaluando datos de motoras o de neumotoras también. Entonces, en la parte de la circulación, si ya vimos anteriormente que no responde, está inconsciente, no respira y ahora no tiene pulso, bueno, ese es el protocolo de RCP, no queda otra, eso es RCP. También en los datos de muy mala perfusión, por lo general, iniciamos siempre con líquidos, con cristaloides, ¿no? Con cristaloides. El lactato de Ringer es una buena opción. Y si no, con solución salina, si no tenemos lactato de Ringer. Sangrado externo es compresión, es presión directa. Puede ser con gasa, si no funcionan muchas gasas, entonces le colocamos un vendaje. Y si no, está un torniquete en caso de amputaciones o sangrados muy, muy importantes, ¿no? Pero básicamente es presión directa en la herida. Por supuesto, además de líquido, puede ser que el paciente no requiera tanto líquido, puede ser que si el paciente está sangrando, lo que requiere es sangre. Entonces ahí es donde decidimos la necesidad de transfusión. ¿Está bien? Taponamiento cardíaco ya cambia un poquito. El taponamiento cardíaco, básicamente el tratamiento de urgencia, muy, muy urgente, es la llamada pericardiocentesis de urgencia. Sangrado interno, por ejemplo, tiene un sangrado intraabdominal por una laceración, un estallamiento de vasos, son, ni modo, eso hay que llevarlo al salón o evaluación por cirugía, etcétera. ¿Está bien? Eso lo detectamos, depende de la clínica del paciente, el escenario, el ultrasonido nos ayuda. Y si el paciente está inestable hemodinámicamente con líquido intraabdominal, básicamente es un paciente que tiene que ir pensando que ahí algo está sangrando. Nuevamente, si hay otras causas desconocidas, hay que buscar otros sitios, por ejemplo, de sangrados, etcétera. Inclusive fracturas, las fracturas deben movilizarse, inclusive las fracturas de pelvis también sangran bastante. Hay inmovilizadores que se utilizan para fracturas de pelvis, usualmente el método que más usamos es el método de la sábana para tratar de cerrar estas fracturas de libro abierto de pelvis por lo general. Y en la parte de la D es la llamada disfunción neurológica. Disfunción neurológica. Aquí podemos agregar disfunción neurológica y pupilas, porque para nosotros es fundamental ver las pupilas para ver si hay datos de herniación del paciente. Eso nos habla de que hay una lesión probablemente importante estructural a nivel cerebral que está haciendo algún grado de compresión, ya sea un hematoma, etcétera, ¿no? Entonces aquí hablamos del estado de conciencia. El estado de conciencia lo podemos evaluar con la escala de Abdi, que es la escala más sencilla. Alerta, responde al verbal, al dolor o está inconsciente. Pero por lo general, la escala que todo médico debe conocer es la llamada escala de Glasgow. La escala de Glasgow, que es básicamente una escala de muchos años, es una escala que tiene más de 40 años. Se describió inicialmente para trauma, aunque hoy en día lo usamos para todo. Y una escala que a pesar de los años que tiene, ha persistido en el tiempo. Y la usamos a diario. Y hay que saber usar y saber de qué se trata, ¿no? Ahora, tiene sus deficiencias en algunas cosas, ¿no? Sus limitaciones, digamos, ¿no? Porque él nada más evalúa tres cosas. Evalúa la respuesta, evalúa tres respuestas que serían la mejor respuesta ocular, evalúa la respuesta verbal y evalúa la respuesta motora. Esas son tres cosas que evalúa. Y eso se le da un puntaje, ¿no? Un puntaje máximo de 15 y un puntaje mínimo de 3. Mínimo de 3. Entonces aquí está la escala de Glasgow que de seguro la han escuchado y la van a seguir escuchando y no voy a hablar mucho de esto, pero asumo que ellos ya han hablado. Aquí vemos la respuesta motora, miren que aquí hay extensión, posturas anormales como de cerebración o de corticación. Aquí habla de la respuesta verbal, si está orientado, etcétera. También evaluamos si no responde al llamado, ver si responde al dolor. Y aquí está la apertura ocular espontánea al hablarle al dolor o no responde al dolor. Importante también, si no evaluó la glicemia previamente en un paciente con alteración del estado neurológico, hay que evaluar siempre y descartar hipoglicemia. Eso es una cosa fundamental. Siempre descartar la hipoglicemia en un paciente inconsciente. ¿Ok? Y más si es conocido diabético, también. Tamaño de las pupilas, tamaño, simetría también es importante. Y alteraciones en las pupilas nos puede orientar, como les decía, a datos de herniación cerebral. Movimientos anormales, movimientos de sensibilidad en las extremidades, si hay parecias, etcétera. Si hay movimientos repetitivos o movimientos que podríamos estar ante un paciente con un estatus epiléptico o convulsiones, también es importante en la difusión neurológica. Usted puede tener una lesión cerebral que está convulsionando, un stroke que esté convulsionando, un trauma encefálico, etcétera. Y en la difusión neurológica en el tratamiento, básicamente, bueno, habíamos dicho que si, por ejemplo, tenemos la posición de seguridad lateral, en caso de que no hay trauma, un paciente que de repente convulsionó, dejó convulsionar, podemos poner de lado. Si hay hipoglicemia, hay que administrar glucosa, y usualmente destroza el 50%, mínimo 50 cc. Si estamos sospechando que está convulsionando, el tratamiento de primera línea son benzodiazepinas. Si está embarazada, también importante, y está convulsionando, puede ser que sea una eclampsia. Aquí entra el sulfato de magnesio.
etcétera. Entonces, hay otras cosas que uno puede evaluar en la parte neurológica, que probablemente después requiera hacerle una tomografía, etcétera. Estamos de acuerdo totalmente. Si las pupilas están pequeñas, inclusive mióticas, está con bradipnea, respiración lenta, aquí también siempre dentro del abordaje de urgencia tenemos que descartar que el paciente no tenga, digamos, una intoxicación por opiáceo o por benzodiazepina. Para eso hay antídoto. La naloxona es el antídoto de los opiáceos, por ejemplo. Pupilas asimétricas considera hipertensión endocraniana. Entonces, en estos pacientes podríamos, uno, trasladarlo, hacer una tomografía urgente, evaluación por neurocirugía urgente, cabecera 30 grados. Podríamos utilizar algunos medicamentos también para disminuir transitoriamente la presión intracraneal, como tipo de manitol o salina hipertónica en algunos casos, pero lo importante es la evaluación por neurocirugía y el estudio de imagen. Y nuevamente, movilice, bueno, columna cervical, si ustedes conocen o hay posibilidad de trauma. Y en la exposición o en la evaluación, aquí básicamente en la evaluación de la exposición, que es la E, sería exposición, y la otra palabra sería evitar la hipotermia, evitar la hipotermia. Entonces, en la exposición evaluamos lesiones, a ver si hay alguna lesión en el cuerpo, algo que no hemos visto. Ahí es donde vemos la espalda del paciente, si más si es por trauma, puede ser que tenga una lesión en la espalda y no nos demos cuenta. Vemos si hay algún tipo de erupción cutánea, etcétera. Todo eso lo evaluamos, inclusive si hay datos de mordedura de alguna de serpiente, de algún animal, etcétera. Todo eso hay que evaluar, o si hay datos de infecciones también en la piel, celulitis, erisipela, etcétera. Miren que en caso de mordedura de serpiente también inmovilice y bueno, trasládelo y eso es básicamente suero antiofídico. En caso de sospecha de envenenamiento, datos de envenenamiento. Y bueno, en caso de envenenamiento, si hay cuestiones muy apretadas, quítele los objetos que estén muy apretados como tal. Evite la hipotermia, como les dije. Y bueno, siempre descarte un traumatismo si desconoce la causa y realice una rotación en bloque, ¿no? Para evaluar la columna por detrás y la espalda y lesiones en la espalda también. Eso también es importante en la exposición. Entonces, en resumen, como le dije, este tema no queremos hacerlo muy largo. Básicamente, estas son las patologías que uno va a buscar siempre o que debe estar pensando. Y por supuesto, muchas cosas tenemos que ir buscando, porque nosotros tenemos que saber, bueno, qué es lo que estoy evaluando, por qué este paciente está hospitalizado, por qué este paciente acudió, cuál es el motivo de consulta. O sea, no es lo mismo un paciente que diga, no, doctor, él estaba bien y hoy empezó así. No, doctor, él fue atropellado. O sea, va a cambiar el escenario y voy a pensar en otras patologías más frecuentes de acuerdo al escenario, ¿no? Entonces, acá en la A, importante siempre, obstrucción de cuerpo extraño. Miren que también tenemos quemaduras. También las pacientes con quemaduras producen lesiones por inhalaciones. Y estos pacientes requieren intubación temprana cuando hay sospecha de lesiones por inhalaciones. Podemos tener reacciones alérgicas, urea anafiláxica, obstrucción por traumatismo también. En la respiración tenemos el neumotórax, neumotórax a tensión. Podemos tener intoxicaciones por opiáceos que esté afectando la respiración. El asma, el EPOC, el hemotórax. Y en la circulación podemos tener el paciente en paro, el paciente en shock por diferentes grados de shock, obstructivo, shock hipovolémico, hemorrágico, inclusive el shock distributivo, etcétera, hemorragia externa, amputaciones, taponamiento cardíaco, y en la difusión neurológica, la hipoglicemia, lesiones intracraneanas, aumento de la presión intracraneal, crisis epiléptica, convulsiones, y en la E, algunas lesiones en la piel o mordeduras de serpiente. Y esta evaluación es importante porque hay necesidad de repetirla en algunos casos, ¿no? Entonces, esto está diseñado para que usted identifique rápidamente. Eso es básicamente. Y esto es lo que uno hace normalmente. Llega un paciente y lo evalúa. ¿Cómo está? ¿Se siente bien? ¿Habla? Perfecto. Si no habla, la cosa no. Algo más tiene ese paciente. Hay que ver por qué no habla o por qué, si es que hay alguna alteración en la vía aérea, si hay una alteración neurológica, puede tener varias lesiones simultáneamente, varias lesiones. ¿Ok? No retrase ninguna intervención. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted ve un problema en la A, entonces no me puedo ir a ver el hueso expuesto en el fémur si el paciente no respira, por ejemplo, o no está respirando bien, o tiene dificultad respiratoria y está hipoxémico. ¿Por qué? Porque probablemente de ese hueso no se va a morir, se va a morir de otra cosa. Entonces, si yo identifico algo, tengo que tratar de intervenirlo y no retrasarlo. Si hay necesidad de repetirlo, se repite porque los pacientes son dinámicos, son totalmente dinámicos. Aquí les decía las dos palabras siempre, ya resumiendo: vía aérea y movilización, respiración y oxigenoterapia, circulación y control del sangrado, difusión neurológica y pupila, exposición, control y evitar la hipotermia. O sea, básicamente, acá lo pueden ver de esta forma, también es más sencillo. ¿Ok? Cualquier punto que evalúe, deténgase y lo trate. ¿Ok? Eso creo que es las cosas más importantes.
Y por último, para dejar una diapositiva, es el sample, o el amplio en español, o sample en inglés. El sample es algo que nos ayuda mucho también en el ámbito del paciente grave. Recuerden que aquí estamos enfocándonos al paciente grave. Aquí no nos estamos enfocando al paciente que viene a la consulta, que se sienta, que empieza a conversar con ustedes, etcétera. Este es el paciente que viene porque consultó, llamaron o lo trajeron por alguna situación de, ya sea de traumatismo o alguna lesión grave, ¿no? Una lesión aguda, grave por lo general. Entonces, en estos pacientes tenemos que identificar o buscar otras cosas rápido, ¿no? Signos y síntomas que a veces el paciente se lo da o si no se lo tiene que dar el familiar o la persona que lo trae o la persona con el que vive o etcétera. Entonces hay que buscar, bueno, qué signos y síntomas tenía el paciente, cuándo empezó todo esto, etcétera. ¿No? Alergia es importante también para tratar de ver si descartar que no sea un problema alérgico y segundo, pues, si usted le va a dar tratamiento, que el tratamiento que le dé no sea un tratamiento que el paciente ya sea alérgico a un medicamento, tratamiento que le dé. Medicamentos que tome fundamental y la dosis, si hubo un cambio también. Eso es importante también. Yo no sé si al paciente le empezaron a dar tratamiento para la diabetes recientemente o le hicieron un cambio antihipertensivo, le hicieron algún ajuste, muchas cosas. ¿Está bien? Antecedentes clínicos personales fundamental. Yo no sé si tiene antecedentes de depresión, estaba deprimido, está intoxicado, etcétera, si es hipertenso, diabético, enfermedad vascular periférica, trauma. O sea, todos estos antecedentes son importantes. Si sufre de convulsiones, entonces tenemos que importante porque esto nos va a orientar más básicamente a lo que nos estamos enfrentando. Bueno, el último ingesta del paciente, esto lo evalúa mucho la parte, esto se evalúa por varias razones. Uno, porque en caso del paciente tenga que ir hacia una intubación o un procedimiento quirúrgico, por supuesto, o y bueno, ver si el paciente tiene el estómago lleno, etcétera, porque puede tener riesgo de broncoespasmo, de broncoaspiración. Y bueno, de nuevamente, conocer todo detalle si hay más eventos relacionados a la enfermedad para poder entender la progresión y la gravedad. O sea, cómo lo vieron, hasta cuándo fue la última vez que lo vieron normales, ha tenido algún problema últimamente, alguna cosa, porque siempre hay mucho, algún evento relacionado, ¿no? Algún evento relacionado en algunos casos. Ok, yo creo que básicamente era esto. Y bueno, yo creo que ya para terminar, era básicamente evaluar el método, lo que le decía el ABC. Miren, uno lo que básicamente es evalúa, pero lo que uno va a evaluar es qué voy a evaluar, ¿no? Porque muchos médicos dicen, yo evalúo la vía aérea, pero cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué evalúa en la vía aérea? Hay cosas que uno va a evaluar en la vía aérea. ¿Qué cosas quiere realmente usted evaluar? ¿Qué quiere evaluar en la respiración, circulación, etcétera? Y dependiendo de lo que usted evalúe y encuentre, usted tomará la decisión si de verdad hay que hacer algo o no hay que hacer algo. Si hay que intervenir o no hay que intervenir. Y bueno, por eso termino donde empecé, o donde casi empezamos, ¿no? En este paciente que había tenido una colisión, 30 años, y dice que viene detrás de un asiento trasero, un taxi, y ahí se lo bajan. Y tiene los pantalones, digamos, empapados de sangre y el fémur está asomado. Hay un hueso asomado. Y la pregunta sería, utilizando el método de la ABCDE, bueno, ¿qué debe hacer usted como primer contacto con el paciente? ¿Qué es lo primero que uno haría? Y yo creo que con eso terminaría, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo diferente, en ese mismo caso, diferente a lo que ya habíamos dicho o los dos o tres que participaron inicialmente, algo más para ver si se entendió este tema, ¿no? Con el caso, ¿no? Con el caso. Ahora sí, hablando como, digamos, como con más propiedad, ¿no? ¿Mm? Bueno, respondiendo a la pregunta de qué es lo primero que se Se me va el audio. ¿Ah? Ajá. París está hablando, pero se me congela a mí, por lo menos, no sé. París se fue, creo. Por lo menos a mí. Otro, mientras, o otra. Lo primero Ujú. sería, bueno, yo pensaría que ¿Mm? se puede hablarle, ¿Cómo, cómo? hablar con el paciente. Ok, digamos que el paciente está despierto, está hablando, dice que está con mucho dolor, pero que se siente agitado, por ejemplo. Algo que hacer en la vía aérea. No, no sé, el paciente puede hablar. Sí, muy bien, puede ser, ¿no? Digo, ahí lo que evaluamos que, bueno, por lo menos el paciente habla, ¿no? Y habla normalmente. O
sea, puede ser que no tenga un problema en la vía aérea, ¿ok? Pero recuerden que tuvo una colisión. ¿Qué más entonces? Tomo Glasgow, ¿Qué más haría después? reviso Glasgow y signos vitales. El Glasgow está muy más adelante. Inclusive, o sea, si el paciente me está hablando, está orientado y me está conversando, uno diría que probablemente el Glasgow está, digo, si quiero evaluar el Glasgow, probablemente va a tener una escala de Glasgow alta, probablemente. Cuidado que está en 15 porque me está hablando. O sea, si me está hablando, a lo mejor tiene apertura ocular espontánea, está conversando, a lo mejor está orientado, o sea, ya ahí lo estoy evaluando, sí, pero Evaluaría la respiración, percusión claro, del tórax. claro. Entonces, si yo veo que no tiene un problema en la vía aérea, entonces yo veo a ver si tiene un problema en la respiración. Eso es lo que uno evalúa rápidamente, ¿no? Porque si de repente el paciente yo lo veo con taquipnea, una frecuencia respiratoria de 36, debe llamarme la atención. Tiene uso de músculo accesorio, a lo mejor no sé si tiene irritación yugular. Esas son las cosas que yo voy a evaluar, ¿ok? O sea, no hay duda que tiene un hueso asomado ahí. Por eso le decía, eso en trauma se llama lesiones distractoras. Porque por supuesto eso es lo que más llama la atención. La gente dice, "Pues, y debe llamar la atención, no hay duda. Pero hay otras cosas. De repente, cuando va pasando el tiempo, vamos viendo que el paciente va agravándose. Pero no se va agravando por la fractura o expuesta, se va agravando por otra razón. Entonces, sí, en la parte de las respiraciones es fundamental. Porque digamos que póngase que tenga un neumotórax. Porque puede tenerlo, tuvo una colisión, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer o buscarlo. Tengo que, o lo menos pensarlo. Puede tener un neumotórax, puede tener un neumotórax. Porque el caso es básicamente más de trauma, ¿no? Así como ese caso puede ser otro caso que no sea trauma, pero puede tener un problema de respiración. Entonces, si yo sospecho que tiene un neumotórax en la B, yo tengo que resolverlo o buscar la forma de cómo resolverlo inicialmente. O empezar a llamar al que más sepa o el que más sepa resolverlo. Y si veo que la auscultación está bien, está un poquito con la frecuencia respiratoria aumentada, pero no tanto, no tiene uso de músculo accesorio, porque digo, puede tener aumento de frecuencia respiratoria, pero puede ser por dolor, puede ser por otra causa, etcétera, por el estado adrenérgico o por hipovolemia, etcétera. Entonces sí me paso a la C, ¿no? Y en la C, ¿qué evalúo? Presión arterial, llenado capilar, Claro, datos que ahí sí es que importante evaluar, inclusive evaluar la extremidad también, ¿no? Evaluar en la extremidad. Pero sí, si yo veo que el paciente tiene, digamos, datos de shock, entonces uno diría, bueno, puede ser por la fractura. Pero ese paciente uno preguntaría, ¿y no será que no tenga un sangrado intraabdominal? Entonces a ese paciente le hacemos un ultrasonido a la cabecera del paciente. ¿Puede tener líquido intraabdominal el paciente? Puede tenerlo, ¿ok? O sea, yo puedo evaluar ahí mismo pulso periférico, pero también hago fast. Sí, 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 claro. Es que todo esto es dinámico, porque uno no está solo, por lo general. Digamos, mientras alguien está, digamos, evaluando la vida del paciente, alguien le está haciendo el ultrasonido, el personal de enfermería de repente lo está canalizando, ¿verdad? Y otro está evaluando la extremidad. Pero en conjunto se está evaluando todo en un orden como tal. ¿Está bien? Entonces, yo le digo esto porque en muchos de estos casos muchas veces uno se preocupa por el hueso. Ahí es cuando viene ortopedia y dice, bueno, doctor, pero es que, y si el paciente tiene otra cosa, y puede tenerlo y tiene razón. Póngase que el paciente tenga líquido, usted le hace un ultrasonido a la cabecera del paciente, como usted dijo en el protocolo FAI, tiene abundante líquido intraabdominal. Y el paciente está en shock, y está taquicárdico, y está taquipneico, probablemente por el shock. Entonces, la conducta va a cambiar un poco de ese paciente. Se puede tenerlo, ¿está bien? Entonces puede ser que requiera líquido, puede ser que requiera sangre, y puede ser que requiera evaluación por cirugía, etcétera. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que uno va evaluando. ¿Ok? Entonces, y tengo que tratar de irlo resolviendo. Y digamos, si está estable, etcétera, puede ir pasando, ¿no? Ya dijeron usted la parte neurológica, pero bueno, si el paciente habla, conversa, está orientado, probablemente un glago está normal, evalúa pupila, no hay, probablemente ahí no creo que sea el caso, diga, el caso, si lo queremos llevar al caso como un problema neurológico, y ya después de la exposición se valoran otras lesiones, etcétera, ¿no?
Y bueno, ese es el esquema básicamente. O sea, eso se hace de forma dinámica, pero se hace, digamos, lo que uno enseña es tratar de utilizar un método sistemático, ordenado, básicamente para disminuir errores. Porque si uno aumenta el error, el perjudicado es el paciente, no es el médico. Entonces, uno lo que tiene que tratar de hacer es disminuir errores. Cuando empieza a haber un caos, cuando uno empieza a hacer un desorden. Entonces, cuando el paciente dice, doctor, ahora el paciente no responde, ahora está en paro. Entonces, el paciente probablemente ya estaba avisando que tenía otros problemas. Además de ese, tenía otras cosas. Entonces, este tema lo tienen que revisar siempre. Igual yo lo reviso siempre en 12, lo reviso con los médicos. Siempre lo estamos revisando. Claro, esto tratamos de revisarlo con casos, ¿no? Pero si no, se nos hace muy extenso, ¿no? Pero así como hay ese caso, podemos revisar muchos otros casos. Y cada caso lo podemos cambiar. Depende de la dinámica que uno haga. Pero bueno, en general, básicamente era lo que quería hablarle, porque cuando uno me dice, doctor, es que está asignado aquí abordaje de urgencia, como tal, o sea, hablar de abordaje es muy amplio, ¿no? Es un tema muy amplio. O sea, yo no me puedo, uno no se va a poder hablar de cada patología. Es mejor hablar de un abordaje general que incluya varias cosas. Aquí hemos visto varias cosas. Y eso es lo que tiene que saber todo médico, porque el problema es cuando tiene otras cosas el paciente. Entonces, el médico, para eso usted estudia medicina, para que ustedes sepan varias patologías, varias cosas, en caso de que tenga un paciente grave, por ejemplo, en este caso. Porque el método del ABC lo hacemos en el paciente grave, por lo general, nada más el paciente grave. ¿Ok? Pero el paciente puede estar grave por un broncoespasmo severo, ¿no? En o por un EPOC exacerbado, puede estar gravísimo, etcétera, o por una anafilaxia. O sea, puede haber muchas cosas que lo lleven a eso. El paciente de trauma es complejo porque puede tener múltiples lesiones, no hay duda. El paciente de trauma es complejo. Los otros pacientes son menos complejos, digamos. Son menos complejos porque de repente el trauma puede haber muchas cosas. Usted puede tener hipoxia por varias razones, alteraciones de hipovolemia por otras razones. Eh, el paciente que viene que dice que estaba con dificultad para respirar, probablemente uno va buscando ciertas cosas, ¿no? Será un infarto, una falla cardíaca, será neumonía, broncoespasmo, eso es lo que uno evalúa. Infección de vía respiratoria, influenza, lo que quiera. Básicamente, uno no se va a poner a buscar otras cosas por lo general, tantas cosas. Pero bueno, es tratar de seguir un método para uno ordenarse y equivocarse menos y que al final el beneficiado sea el paciente, ¿no? Y saber. Y si no, consulten o siempre pregunten o asesórense con alguien que sepa más antes que el paciente se deteriore. Los pacientes se deterioran muy rápido, ¿no? Se deterioran muy rápido, se deteriora muy rápido, ¿no? Y más con el problema respiratorio. Por eso de la parte respiratoria es un tema que siempre asusta al médico porque la vía aérea asusta, no hay duda de eso. La gente se muere por el problema de vía aérea, ¿no? Por el problema de vía aérea. ¿Está bien? Listo, no sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos dado o algo parecido, de algún tema ahí que no se entendió algo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo clarito. Bueno, si no hay pregunta, entonces terminamos, pues, y nos despedimos, pues. Gracias, doctor. Listo, pues. Gracias, doctor.